también presentan a Jesús como un hombre que nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres, pero de igual modo pues la Biblia enseña el hecho maravilloso de su preexistencia eterna. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hermano querido, sobre Jesús se especulan muchas cosas, y usted sabrá que contra la persona del Señor Jesucristo, hermano, hay tantos ataques. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. ¿Aló? El Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Y el asunto, hermano, es de que usted, hermano, la forma más fácil, hermano, de derribar un edificio es tumbando la base del edificio. Se tumba la base. De hecho, si usted no sabía, la forma como los terroristas siempre han hecho atentados en los Estados Unidos, los terroristas islámicos, todo eso es que han cargado de los coches o los vehículos de TNT, de dinamita, y los han ido a meter debajo en el parqueo subterráneo, con la finalidad de botar el edificio por completo, porque ellos saben de que tumbando los cimientos derriban el edificio. Entonces es igual. Satanás, el diablo, hermano, sabe que el Señor Jesucristo es la piedra angular de fundamento. Amén. Es la piedra que dice el Señor, que el que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé a un hombre que cava y ahonda y pone su casa sobre la roca. Vienen los vientos y los huracanes y los ríos, y dice, y la casa permanece firme. El fundamento es Cristo. Usted nunca va a escuchar a satánicos, a ateos, a agnósticos, hermano, criticar a Mahoma, criticar a Alá. Nunca lo va a ver criticando ninguna religión falsa, y no van a ver hablando de Zeus. No, ellos siempre el corazón y la mala intención la tienen en contra de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos saben que tumbándole a usted su fundamento se le acaba la fe. Amén. Entonces es importante que usted y yo entendamos quién es el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Filipenses 2 del 6 al 11, tal vez alguien puede buscarlo rápidamente para leerlo. Filipenses 2 del 6 al 11. Vamos a ver una cosa sobre la persona del Señor Jesucristo. Cuando hablábamos en la ausencia del pastor Alejandro, si usted se recuerda, hablábamos acerca del trigo y la cizaña. Y usted se recordará de que mencionábamos de que el gran ataque de Satanás siempre ha sido la falsificación y la imitación. Y hablábamos de que así como hay un Jesús original, el diablo ha creado muchos Jesuses que son falsos. El Jesús mormón, el Jesús de los comunistas, el Jesús de los gnósticos, el Jesús católico romano, hermano, que está clavado en una cruz y nunca lo han bajado de ahí, porque sigue clavado ahí. ¿Me entienden? Mientras el nuestro, dice la palabra de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Ya no está crucificado, hermano. Ya no está ahí. ¿Me entiende? Entonces, de hecho, el Cantar de los Cantares, cuando habla acerca de la persona de Jesús, la tsunamita o la novia del amado, en el Cantar de los Cantares dice, mi amado es escogido entre 10,000, porque usted va a encontrar 10,000 falsificaciones de Jesús, pero uno solo es el verdadero. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2, 6 al 11? Alguien que se ponga de pie y que lo lea en voz alta, por favor. ¿Qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sigan. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sigan. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Sigan. Muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dijo, un hombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra. y debajo de la tierra. Gracias, hermano.
Amén. En este texto nosotros vemos tres cosas acerca de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno, vemos, hermanos, su preexistencia. ¿Sabe que los testigos de Jehová osan, hermano, una herejía? Y ellos dicen de que Jesús en realidad es el arcángel Miguel, y que fue enviado a morir por los pecados de la humanidad. De ser arcángel Miguel pasa a ser hombre, y de pasar a ser hombre después pasa a ser un mini Dios al lado del Padre. Pero eso es ridículo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, ya lo vamos a leer más adelante, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia no dice que Jesucristo fue arcángel ayer, arcángel ahora y arcángel mañana. No, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. ¿Y de qué habla eso? Habla de su inmutabilidad. ¿Y qué es inmutabilidad? Habla que Él no cambia ni muda. ¿Me entiende? Ni siquiera la muerte, hermano, pudo alterar su naturaleza divina. Amén. Entonces dice la Biblia que siendo igual a Dios, entiéndase, igual, no parecido, sino igual. Dice, no tomó, hermano, el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que el Señor voluntariamente se despojó de su gloria como Dios y tomó forma de hombre, y siendo hombre, hermano, se humilló todavía más a lo sumo, y dice la Biblia que tomó forma de siervo. Usted se recuerda la ocasión en la cual el Señor tomó una toalla, se la puso en la cintura, agarró un guacal, le hablo en salvadoreño para que me entienda, y le lavó los pies a sus discípulos. Esa era una labor no de hombre común, era labor de esclavos. Esclavo doulo, para los que han recibido ese estudio, esclavo doulo, esclavos por amor, los que hacían eso, hermano. Por esa razón la Biblia dice que siendo Dios se despojó de su gloria, tomó forma de hombre, y aún tomando forma de hombre se humilló más todavía voluntariamente y tomó por forma de siervo para servirle a los hombres. Eso, ¿cómo se llama? Se llama, hermano, encarnación. Luego, hermano, dice la Biblia que habiendo el Señor muerto y resucitado, que le digo, el Padre, dice la Biblia, que lo exaltó y lo levantó, dice, hasta lo sumo, entregándole un nombre que es sobre todo nombre delante del cual se van a doblar todos los días de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Gloria a Jesús. Ahora vamos a ver, hermano, así rápidamente, porque el tiempo se nos va, hermano, lo que es la naturaleza divina y humana del Señor Jesús. Porque le repito, la gente incrédula dicen de que Jesús es un simple, para los musulmanes Jesús es un simple profeta, y no tan importante como el doceavo Mahdi que ellos están esperando, que es una versión islámica del Mesías. Ellos consideran de que Jesús fue un simple profeta. Los gnósticos consideran que fue un simple maestro iluminado, igual que la nueva era. Los brujos consideran que fue un gran mago. Los comunistas consideran de que fue el primer revolucionario sobre la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad? Veamos, hermano, lo que es la unión hipostática del Señor Jesucristo. Unión hipostática, hermano, es la unión de la naturaleza divina y humana que se da en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Oiga bien, no es mitad Dios y mitad hombre. No, es que en realidad el Señor nunca perdió su divinidad. Nunca, simplemente agregó a su existencia, a su naturaleza, la naturaleza humana. Amén. Entonces, hermanos, vemos sus características. Jesús es completamente Dios y es completamente humano. Amén. Tito capítulo 2 verso 13, también si alguien lo puede leer, no sé, buscarlo y leerlo rápido. Jesucristo, hermano, es Dios mismo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Acuérdense que hemos hablado de la confesión de fe de los judíos, que dice el Señor nuestro Dios, el Señor Echad, el Señor uno es.
Hablando, hermano, de una unidad compuesta, no de tres dioses, ni de politeísmo, sino hablando, hermano, de una unidad compuesta. Amén. ¿Qué es lo que dice Tito 2:13? ¿Alguien lo tiene? ¿O se lo leo yo acá? Tito 2:13. ¿Qué dice, hermano? Aguardando la esperanza de la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, hermano. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, en los textos de alterados y retorcidos de la Biblia, de la nueva perversión del nuevo mundo, de los testigos contra Jehová, hermano, diría de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Haría una separación, pero acá en el caso está hablando exactamente, hermano, de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Hermano, Jesús es Dios, es que tiene todas las cualidades y atributos de Dios. Jesús se encarnó, hermano, tomando forma humana, y Jesús asimismo es hombre sin pecado. Amén. Ahora, sus características. Cristo es una única persona. Las dos naturalezas son la misma persona de Jesús, por tanto son una única persona. Cristo, hermano, será eternamente Dios y eternamente hombre al mismo tiempo. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Ya le voy a explicar más adelante por qué razón tengo que decirle esto. Ahora, sus características. Cada naturaleza queda separada, cada una no modifica las propiedades esenciales de la otra y no se mezclan formando un misterioso tercer tipo de naturaleza. Amén. Ahora, Jesucristo mismo confirma su preexistencia. Preste atención. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De dónde descendió el Señor? ¿Aló? ¿De dónde descendió el Señor? Ok, entonces el Señor no comenzó a existir en la tierra. Es cierto que en la tierra nació una criatura, y es porque eso es lo que se conoce, ya se lo expliqué en la vigilia pasada, eso se conoce como el misterio de piedad, que es la encarnación de Dios en un hombre. Amén. Cuando Dios toma cuerpo de hombre, pero dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Hablando de la preexistencia del Señor. Luego, en Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, en verdad os digo, que antes que Abraham naciera, yo soy, o yo existo. ¿Hablando de qué? Hablando, hermano, de la preexistencia del Señor. Si usted se fija en el texto original, cuando lo lee en su casa, no dice antes que Abraham naciera, yo fui. No, dice yo soy. ¿Por qué? Porque es un eterno presente, hermano. ¿Sabía usted que para Dios no existe el tiempo? El tiempo existe para usted y para mí. Para Él no existe el tiempo. Por esa razón dice, antes que Abraham fuera, yo ya estaba. Yo soy. Yo ya estaba. Antes que Él naciera, ahí estaba yo. Y si usted se recuerda, hermano, cuando el Señor le dice eso a los judíos, dice la Biblia que se enojaron e intentaron matarle, porque ellos entendían que Él estaba hablando, hermano, de que tenía, hermano, propiedades y tenía una naturaleza divina, no humana. Por eso le dijeron, ¿acaso no tienes ni 40 años? Le dijeron, ¿y acaso tú has vivido más o has vivido antes que nuestro padre Abraham? Ellos entendían perfectamente que el Señor estaba hablando, hermano, de su preexistencia eterna. Ahora, su divinidad. Jesucristo es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Ya existía y estaba al lado de Dios antes de la creación de todas las cosas. En Juan 1:1 dice que en el principio, y esta versión es una versión un poco clarificada, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron
creadas. Amén. Entonces, vemos, hermano, también al Señor Jesucristo en su naturaleza divina, y es que Él es uno, Él es echado juntamente con el Padre. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Si usted lo observa, dice: yo y el Padre uno somos, no dice: yo y el Padre uno soy. Aquí en este texto, hermanos, tienen problemas los testigos contra Jehová, o los unicitarios, los de la fe en Jesús, o los de la Pentecostal Unida, porque el texto no dice yo y el Padre uno soy, dice uno somos, porque le repito, con el ejemplo que le ponía de nuestra propia naturaleza humana, que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo no es mi alma no es mi espíritu no es mi cuerpo, pero es un solo Marvin. ¿Aló? ¿Está entendiendo? ¿O lo estoy enchivolando más? Amén. Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Oiga, preste atención a lo que le voy a enseñar. ¿El Señor Jesucristo es Dios, sí o no? No sé si están dormidos o están impactados o están pensando, hermano, en el capítulo de la novela que se está perdiendo. ¿Jesucristo es Dios, sí o no? Yo espero que usted esté aquí para que valga la pena la razón por la cual estoy gritando. Miren, ¿sabe que en el Antiguo Testamento se decía esto? Que quien miraba a Dios, nadie puede ver a Dios y vivir, decía la Biblia. ¿Se acuerda usted? Y eso constantemente la palabra lo menciona, la palabra lo menciona constantemente. Pero le voy a revelar un secreto: nadie puede ver al Padre y seguir viviendo. El que mira al Padre se muere. Para eso vino el Hijo, porque al Hijo sí lo podemos ver y seguir viviendo. Porque fue el Hijo el que habló, hermano, con Abraham. Fue una cristofanía. Fue Cristo el que habló con Abraham y le dijo: de aquí a un año vas a estar chineando. Y la Biblia dice que Sara se rió. Abraham estaba hablando con el Señor Jesucristo. Pudo verlo y no cayó muerto. Amén. Usted se recuerda también de que Moisés, dice la Biblia, o sea, no me estoy inventando cuentos del diario de hoy ni de la prensa trágica. Dice la Biblia que Moisés habló con Dios cara a cara. ¿Habló con el Padre o con el Hijo? Yo creo que habló con el Hijo, porque pudo hablar cara a cara y no murió. Amén. El que mira al Padre, hermano, se muere, pero el que mira al Hijo tiene la vida. Amén. Entonces, para eso vino el Hijo de Dios, para revelarnos la vida. Por esa razón dice el Señor: el que ha visto a mí ha visto al Padre, es decir, ha visto a Dios, pues, para que me entienda. Luego 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hablando, hermano, de reconciliar al mundo con Dios, consigo mismo. Amén. Hermano, Jesucristo en su naturaleza divina es Señor. Hermano, en el griego koiné, que es el griego que se hablaba en los tiempos que el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, y en los tiempos posteriores, cuando Pedro, Pablo y todos los apóstoles estuvieron sobre la tierra, y que fue escrito, hermano, el Nuevo Testamento, era el griego koiné, una variante del griego. Y en esta variante del griego de ese tiempo, la palabra para Señor, amo, dueño, regidor, rey, controlador, manejador, o el ser más importante, era la palabra curios. Entonces, cuando la Biblia habla de Señor, en realidad está hablando de curios. Lucas 2:11 dice: un Salvador. He aquí, dice la Biblia, os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el enviado.
el Curios, el Señor. ¿Y de qué Señor está hablando? Del que gobierna, del que rige, del que domina, del que manda, del que gobierna, del que controla todas las cosas. Amén. Luego Romanos 10:9 también nos menciona nuevamente al Curios y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Curios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curio, tu amo, tu Señor, tu Rey, el que gobierna tu vida, el amo de tu vida, el Señor de tu vida, el que controla tu vida, el que rige tu vida, el que gobierna todas las cosas, ¿qué pasará? Que si confesaras que con tu boca que Jesús es el Curio, serás salvo, dice la Biblia. Amén. Ahí lo lee en su casa. Luego 1 Corintios 12:3 dice: nadie puede llamar a Jesús Curios sino por el Espíritu Santo, por la influencia del Espíritu Santo. Al hablar de llamar, hermano, no está hablando de simples palabras huecas o vacías, está hablando de un reconocer. Esa es la razón, hermano, por la cual desde hace ya muchos cientos de años, diríamos, los predicadores tenemos la costumbre de siempre al final de predicar un mensaje decirle a la gente: ¿habrá alguien acá que quiera entregarle su corazón a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera reconocer como Señor, como Curios a Cristo? Porque entendemos, hermano, de que la voluntad de cualquier persona, hombre, mujer, joven o niño, tiene que ser subordinada voluntariamente, hermano, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que debe hacerlo voluntariamente, no obligado. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Esa es la razón por la cual nosotros no andamos dando estudios bíblicos de casa en casa, como hacen los testigos contra Jehová, hermano. Esa es la razón por la cual nosotros no andamos regalando libros tontos que son falsificaciones de novelas gringas, hermano, como el libro de Mormón. Y no le decimos a la gente: órele al Señor. Y si usted es una buena persona, va a sentir el ardor interior. Eso es como el sastrecillo valiente. ¿Cuántos se acuerdan del cuento del sastrecillo valiente? El sastrecillo valiente no le había podido confeccionar nada al rey. Y como no tenía nada a la mano, dijo: me voy a bajar al rey. Mira, rey, aquí te he confeccionado yo no veo nada. Le digo: no, lo que pasa es que esto solo la gente inteligente y sabia mira el traje. De veras, no, está bonito, le dijo el rey. Entonces sí, está bonito, porque el rey no quería reconocer que era un regalito pasmado. Entonces se chuloneó y se puso el traje invisible, y entonces salió a lucirlo delante de la gente, y ahí iba, ¿verdad?, campaneando delante de toda la gente, y la gente: ¡ay! El rey, una chulón. Y el rey decía: todos son tontos, solo yo soy inteligente. Pero en realidad el único tonto era él. Así hace, que le digo, esta secta con la gente. Le dicen: no, si usted es sincero de corazón, le pide al Señor que le dé el ardor interior, le va a dar el ardor interior, le va a confirmar que este libro es la verdad. Patrañas, señores, patrañas. El Señor Jesús no tuvo necesidad de andarle diciendo a nadie: pídanle al Padre el ardor interior para que les confirme que lo que yo estoy diciendo es verdad. El Señor dijo: el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si lo que yo les estoy diciendo es cierto o no es cierto. Y si a alguien le molesta lo que le estoy predicando, pues vaya hacia el carajo, le dijo el Señor. Ay, Señor, tú estás yendo, le dijo Pedro. ¿Te quieres ir tú también? No me ofende, ni me molesta, ni me incomoda, le dijo el Señor. ¿De acuerdo? Amén. Así que por esa razón dice: nadie puede llamar a Jesús Curios o Señor, o reconocer, si no es por la influencia del Espíritu Santo. Cuando una persona, hermano, ya viene quebrada, herida por el pecado, por el diablo, por lo que sea, es cuando finalmente la persona viene, ora y voluntariamente dice: Señor, te reconozco como mi Curios, como mi Señor y Salvador de mi vida, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, etcétera, etcétera. Amén. Vemos también, hermano, entonces, vamos a ver algo así rápidamente sobre su humanidad. Este estudio, hermano, no es un estudio
pero tan profundo como yo quisiera entregárselo, porque el tiempo no alcanza. Aquí hay un montón de cosas que solamente se las voy a resumir. Veamos, hermanos, lo que es la kenosis de Jesús. ¿Qué es kenosis? Hermano, la kenosis de Cristo significa que ha entrado al mundo y ha asumido la naturaleza humana, renunciando a su condición de gloria, es decir, despojarse de su gloria divina y reducirse, hermano, su gloria a una condición de humanidad. A eso se le llama kenosis en griego. Jesús, hermano, nunca dejó de ser Dios, sino que simplemente añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. Amén. Veamos entonces a Jesucristo en su naturaleza humana. Era hombre, hermano. Era hombre. Juan 8:40 nos dice, le aclaro esto, hermano, porque estoy hablándole de la unión hipostática de Cristo, que es el Señor Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. No estamos hablando de mitad y mitad, no. Estamos hablando de una unión hipostática que es 100% Dios y 100% hombre. Y en el caso acá vemos al Señor Jesucristo como hombre. Juan 8:40 dice, pero el Señor, dirigiéndose a los fariseos, les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Ahí está hablando, hermano, de los fariseos, y por cierto, esa fue una forma de pararles el carro a los fariseos. Y cuando el Señor les dijo esto, les dijo, ¿qué demonio tienes? Nadie te quiere matar, le dijo. Y todo el mundo con la escuadra aquí detrás del calzoncillo, hermano, que querían matar al Señor. Dejando que querían matar, era lo que querían hacer. Juan 19:5 dice también, y Pilato dijo, he aquí el hombre. Amén. Entonces esto nos deja en evidencia, claro, hermano, la humanidad del Señor también. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, que es el texto que leímos al principio, dice, tomó forma de siervo. Entonces, hermano, el Señor es 100% Dios, 100% hombre. Amén. Ahora, Jesucristo en su naturaleza humana era hijo. Era hijo. Lucas 1:35 dice la Biblia, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. Ahora, Mateo 8:20 dice también, mas del hijo del hombre, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En Lucas 1:35 dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Ahora, Jesucristo en su naturaleza humana también era siervo. Aquí vamos desmenuzando poquito a poco las características del Señor. Lucas 22:27 dice, mas yo estoy entre vosotros como el que doblos, como el que sirve. Y ya les he explicado a los servidores esto, de qué es un doblo. Un doblos no es un criado asalariado que trabaja de 8 a 4, es un siervo que trabaja por amor a su Señor. Amén. Y que da la mía extra y que va a buscar a la ovejita perdida si hay necesidad de irla a buscar, que paga con su propia vida, que se enfrenta al lobo, al oso y al león con su propio cuerpo y con su propia vida para salvar a la ovejita perdida, cosa, hermano, que los misios, que los criados asalariados no hacen. Amén. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de doblos, forma de siervo por amor, forma de esclavo por amor. Y él lo hizo, hermano, voluntariamente.
hecho semejante, dice, a los hombres. 2 Corintios 8:9 también dice: nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Esta expresión de pobre, hermano, en realidad indica la condición del estatus más bajo de la sociedad en el pueblo de Israel, que era un esclavo que no tenía absolutamente nada. Amén. Ahora vamos a ver, hermano, también la glorificación del Señor. La Biblia dice, en el verso que leíamos al principio, en el verso número 9, dice que Dios lo exaltó a lo sumo. Dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Y dice también en el verso número 10 que toda rodilla se postrará en su presencia, de los que están en los cielos, hablando de todas las huestes angelicales, querubines, serafines, ángeles, arcángeles y todas las criaturas, hermano, criadas por Dios, en los cielos, en la tierra, y los que ya están muertos también esperando el día del juicio, hermano, debajo de la tierra, toda rodilla. Y el verso número 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios. ¿Sabía usted, hermano, que Satanás un día va a estar de rodillas delante del trono de Dios? Y habiendo, hermano, muchas naciones paganas adorado a la serpiente, adorado a la bestia, al falso profeta, adorado al dragón, adorado a Baphomet, que es el dios de la masonería, adorado, hermano, al cachudo y a como quieran, hermano, reconocerlo, un día finalmente, hermano, todos los ángeles caídos y todas, hermano, las generaciones que han habido y que aún faltan por haber, que se van a condenar, van a ver a Satanás de rodillas decir: Jesucristo es el Curio, Jesucristo es el Señor, no soy yo. Y va a estar de rodillas. Porque la Biblia dice que toda lengua va a reconocer que Jesucristo es el amo, Señor, el que rige, el que gobierna, el que controla todas las cosas. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no se alegra usted de que Jesucristo sea su Señor? Amén. Tiene que alegrarse, hermano. Tiene que alegrarse. Amén. Amén. Y en conclusión, en cuanto a su humanidad, hermano, Él tuvo principio, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una mujer, su naturaleza humana. Pero en cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. Le decía, hermano, que este era un breve compendio acerca de la deidad de Cristo, porque el tiempo en realidad no alcanza. Ahora, si usted quiere bases, hermano, bases que le hagan entender de que el Señor Jesucristo no es un simple ser humano, le voy a explicar un secreto. Los 3 años y medio que el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra discipulando a sus discípulos, hermano, valga la redundancia, en realidad, hermano, eran 3 años y medio de ocasión, escuela y oportunidad en la cual, hermano, el Señor utilizó para revelar su naturaleza divina delante de los apóstoles. Y usted sabrá que constantemente ellos miraban que el Señor Jesús resucitaba muerto y decían: ¡oh, qué tremendo! No es un simple hombre. Y de repente venía un demonio y le decía: ¡cállate, sal fuera!
y de repente quedaba libre el endemoniado que tenía 60,000 demonios adentro. Y la gente decía, wow, este hombre no es cualquier hombre, es extraño. Y de repente, hermano, estaba casi hundiéndose la barca, y el Señor se levanta y le dice, hermano, a la tormenta, al viento y a la mar, le dice, ¡calla! ¡Enmudece! Y de repente, hermano, la tormenta y se queda quieto. Y ahí se dieron cuenta que él tenía, hermano, autoridad encima de la creación y encima de la naturaleza. Y dijeron, wow, ¿y este hombre quién es? 3 años y medio que anduvo con ellos para que ellos entendieran que él no era un simple hombre. Ellos pudieron darse cuenta que era hombre, sí, porque se durmió en la barca. Pudieron darse que era hombre, sí, porque un día se enojó en el templo, hermano, se sacó el cincho y les dijo, bueno, huele desgraciados, ¿y por qué han metido la venta de pupusas y de carnita y de chingolingo y de adentro de la iglesia? Le dijo, váyanse al carajo, y los comenzó a matar a todos, hermano. Estaba enojado. Entonces se dieron cuenta que tenía emociones de hombre también. Amén. Sí. Dice la Biblia de que era pobre como cualquier hombre. Porque alguien le dijo, mira señora, ¿y a dónde moras? Vení, te voy a enseñar, le dijo. Y le fue a enseñar un cuartuchito que le había dado Pedro, porque el Señor vivía en casa de Pedro. Y le enseñó ahí un rinconcito donde tendía una sábana y agarraba una piedra y la jalaba de almohada. Tan hombre como cualquiera. No comía pan celestial, hermano, comía pan. Y de hecho el día que dice la Biblia que partió el pan y tomó vino con ellos, hermano, no era pan celestial ni vino celestial, era terrenal, hermano. Ahí lo partió en el instante y repartió el vino. Sí, cuando estaba en el desierto, dice la Biblia que el Señor sintió hambre. ¿Y hambre ¿qué cree usted de comer? Hambre de comer cosas terrenales, hermano, porque era 100% hombre. Pero hermano, en los 3 años y medio que estuvo con ellos, fue para que los discípulos se dieran cuenta que el Señor era 100% hombre, que caminaba, que se empolvaba los zapatos, que se cansaba, que sudaba, hermano, que transpiraba. ¿Usted qué cree que Jesús no transpiraba? ¿Usted cree que Jesús no sudaba, hermano? Por rato yo siento que se me van para Marte y tengo que jalarlo como Jesús masticaba. Jesús iba al baño, hermano. Dice, ay, ¿cómo se atreve? Sí, hermano, es que era 100% hombre. Sí. Yo no entiendo cómo hay cristianos hoy en las iglesias, hermano, que les ofenden, ay, como suda, ay. Sí, como si yo siempre esta gente como que orina en agua bendita, pues. El Señor Jesús era 100% hombre. Amén. Comía, se cansaba, se enojaba, se rendía, etc. Pero también era 100% Dios. Amén. Y, hermano, usted quiere ver milagros, los milagros del Cristo, los milagros del Curios del Señor. Lea el libro de Marcos. El libro de Marcos en realidad, hermano, es el relato de Pedro, porque resulta que Marcos fue discípulo de Pedro. Y en realidad todos los milagros que el libro del Evangelio de Marcos cuenta, en realidad fue Pedro quien se los contó a Marcos. Pedro se enfocó mucho su visión en los milagros, en el lado de los milagros del Señor. En el caso de Juan se enfoca mucho en lo que es el lado divino del Señor. Y si usted observa la característica del libro de Juan, el enfoque que tiene es más en la divinidad del Señor que en su humanidad. ¿Me entiende? En el caso de Marcos se enfoca más en los milagros. ¿Me entiende? Y entonces cada uno de los 4 evangelios tiene una característica, pero le repito, los 3 años y medio que el Señor anduvo sobre la tierra con sus discípulos fue específicamente una escuela en la cual el Señor se quiso que entendieran que era mucho más que un hombre, que era, hermano, divino, que era el Hijo de Dios.
Ahora le voy a mostrar, por ejemplo, algunas cosas que los herejes, hermano, que retuercen la Biblia, se hacen los del ojo pancho cuando se topan. Usted se recuerda que la Biblia dice que en cierto momento, en 2 ocasiones, 2 mujeres llegaron y le besaron los pies al Señor, le lavaron los pies con lágrimas, lo besaron. Y en una ocasión dice la Biblia que una de las mujeres quebró un frasco de alabastro y lo derramó sobre la cabeza del Señor. ¿Usted se acuerda? Fueron 2 ocasiones, no es una sola, fueron 2 ocasiones. Pero ¿sabía usted que en realidad lo que esas mujeres estaban haciendo en ese momento era un acto de adoración? Pregunto, si el Señor Jesús era 100% judío y fiel y justo, y lo que las mujeres estaban haciendo en esa ocasión era algo incorrecto, ¿por qué razón el Señor no le dijo nada? ¿Por qué no le dijo, no me adoren, no hagas ese acto de idolatría, adora a Dios? No lo hizo. Ese era un acto de adoración. Usted se recuerda, dice la Biblia, que cuando el Señor tenía dos años, porque usted recordará que al Señor lo visitaron unos magistrados. Cuando la Biblia habla de reyes magos, hermano, no está hablando de reyes que hacían magia. Y ahora pasa el mago Calabacín. No está hablando de magistrados de países lejanos. Y dice la Biblia que traían 3 regalos. Y no fue en la noche de Navidad, no, fue 2 años después, cuando el niño tenía 2 años. Dice la Biblia que llevaban 3 presentes: oro, incienso y mirra. ¿Qué hay escondido detrás de estos 3 presentes? Oro, porque hermano, Dios les había hecho entender a estos magistrados que no iban a ver a un simple niño, iban a ver a un rey. 2, le llevaban incienso, le hacían entender que aquella criatura era divina, y le llevaban mirra, porque Dios les había hecho entender que también era un hombre. Amén. Usted se recuerda que cuando el Señor resucitó y le contaron a Tomás dijo, no, si no veo los agujeros en sus manos y no meto la mano en su costado, no voy a creer. Y de repente dice la Biblia que el Señor atravesó la puerta y dijo, paso a vosotros, ¡plum! Y cuando le dijo Tomás, ven para acá, mira mis manos, mete tu mano en mi costado para que creas. Y dice que cuando Tomás lo hizo, dijo, ¡oh, mi Señor y mi Dios! ¿Por qué no lo cayó? ¿Por qué no el Señor no le dijo, ¡ay, no te atrevas, blasfemo! ¿Cómo te atreves? No. El Señor no le dijo nada cuando le dijo, ¡oh, mi Señor y mi Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de Dios. Porque Él es Dios. ¿Me entiende? Y así, hermano querido, yo le puedo hablar una infinidad. Ahora, si nos vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, hermano, usted va a ver una exaltación divina constante de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Una de ellas, ya la hemos abordado, es cuando la Biblia dice que cuando Juan estaba ahí parado llorando porque nadie podía abrir el libro y desatar los sellos, dice que escuchó una voz que dijo, he aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido para abrir los 7 sellos. Y dice que cuando Juan levantó la cabeza, él pensó que iba a ver a un león. ¿Y sabe qué vio? Vio a un cordero que estaba herido aquí. Y era la persona del Hijo de Dios. Era Cristo. Amén. Amén. Y digo, entonces ahí que le digo, Juan se dio cuenta, hermano, que tanto, óigame, que el cordero es exactamente el mismo león de la tribu de Judá. El león, hermano, habla de la divinidad de Cristo. Y el cordero habla de la misión salvadora de Cristo. Amén. Así, etcétera. Le puedo mencionar, le repito, innumerables ocasiones. Por ejemplo,
La Biblia dice que en cierto momento el Señor le dijo a aquel paralítico que había sido llevado por 4 muchachos y que le habían roto el techo, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que dijo la gente? ¿Qué fue lo que dijo la gente? La gente dijo: hey, ¿y por qué abusa? Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y entonces el Señor les dijo: bueno, díganme ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate, toma tu lecho y anda? Y entonces dijeron: está difícil, porque hay que ser Dios para perdonarle los pecados al fulano, y hay que tener un poder extraordinario para decirle que se levante si es paralítico. Y entonces le dijo el Señor: bueno, para que sepan ustedes que de las dos cosas yo tengo poder y autoridad, le dijo al muchacho: tus pecados te son perdonados, levántate, recoge tu lecho y vete a tu casa. Y el muchacho se levantó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es curioso, porque Él es Dios. ¿Me entienden? Amén. Entonces, hermano, mire, la idea de congregarnos constantemente en la iglesia, sea que nos congreguemos 2 veces a la semana, o sea que se congregue 3 o 4 veces a la semana, hermano, no es con la finalidad de sacarle el pisto a usted o que usted esté perdiendo el tiempo. Es que usted, hermano, Dios le abra los ojos y usted se dé cuenta y descubra quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que usted entienda, hermano, que el Señor Jesucristo no está pintado en una pared, no tenemos imágenes de yeso ni cosas por el estilo. Hermano, lo importante es que usted entienda quién es el que vive dentro de su corazón. Amén. Ahora yo le pregunto, y con eso termino: ¿usted está esperando al Señor Jesucristo? ¿Está esperando al Señor Jesucristo? Sí, hermano. Bienaventurados los que esperan al Señor y su venida. Y le repito, hermano, en el Evangelio de Marcos usted va a encontrar todos los milagros, y de hecho usted se va a encontrar con cosas ahí que humanamente nadie puede hacer. En más de una ocasión el Señor, dice la Biblia, el Curios, el Señor Jesucristo, levantó gente que había muerto. ¿Usted sabe cuántos muertos usted ha enumerado en su mente? Se ha leído la Biblia. ¿De cuántos muertos resucitados se acuerda usted en el Nuevo Testamento? ¿Aló? Yo termino ya. Ya me acabó el tiempo. ¿De cuántos muertos resucitados se acuerda? Mencióneme alguno, pues. Lázaro. ¿Quién más? La niña. ¿Quién más? La esposa de la viuda. El hijo de la viuda. Por lo menos 3. En la Biblia hay más. Por lo menos 3. A la niña que tenía 12 años y que murió, la hija de Lázaro, de Jairo, y el Señor llegó y le dijo: Talita cumi, niña, levántate. Ahora yo le pregunto, ¿podría algún brujo haber levantado a la niña regresado de la muerte? No, se necesita ser Dios. Eso es lo que los testigos contra Jehová no entienden, hermano, porque no se les ha sido revelado a ellos. Usted que es algo medio dormilón que se pone ahí, irónico, hermano, con todo el dormilón que es, se le ha revelado a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que siéntase contento, pues. La Biblia dice que Lázaro, le voy a contar un secreto y termino acá. ¿Usted sabe por qué razón el Señor llegó al 4.º día después de que Lázaro había muerto? No llegó al 2.º ni al 3.º. El asunto es de que la superstición judía, ellos creían de que el espíritu del muerto se quedaba cerca 3 días ahí, esperando a ver qué iban a hacer con el cuerpo. Entonces, por esa razón el Señor llegó adrede, a propósito, intencional, al 4.º día, para que no dijeran: no estaba muerto, estaba desparrando, y por eso regresó y se levantó. No, el Señor llegó al 4.º día, cuando ya no cabía duda que estaba bien requete cortabucha de azúcar muerto. Y tan muertos que le dijo: Señor, ya, mi hermanito, ya se le fue el Paco Rabanne, le dijo la Marta. Ya huele. Y entonces el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera.
Y tuvo que decir Lázaro, porque si hubiera dicho, muerto, ven fuera, hermano, todos los muertos de la tumba hubieran agarrado, hubieran aprovechado la invitación y hubieran salido, hermano. Por eso que tuvo que decir Lázaro. Amén. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace Dios, hermano. Amén. Los hombres no resucitamos muertos. Amén. El hijo de la viuda, dice la Biblia, que traía en el féretro, y el Señor le dijo, hey, espérense. Y le dijo, muchacho, levántate. Y dice que al instante el muchacho se incorporó. Hermano, evidencias bíblicas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Cristo existen miles. Y un día nos vamos a saborear, hermano, este estudio más a profundidad. Por hoy póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor.